Evangelio según San Juan. Capítulo 6. Versículos del 1 al 23. Da el Señor de comer a 5.000 hombres con 5 panes y 2 peces. Versos 1 al 14. Se retira de ellos, porque le quieren hacer rey. Versos 15 al 17. Anda sobre la mar, que estaba agitada del viento. Se acerca al barco en que iban sus discípulos. Entra en él, y llegan a tierra. Versos del 18 al 23. 1. Después de esto pasó Jesús a la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberíades. 2. Y seguíale una grande multitud de gente, porque veían los milagros que hacía sobre los enfermos. 3. Subió pues Jesús a un monte. Y sentóse allí con sus discípulos. 4. Y estaba cerca la Pascua, día de la fiesta de los judíos. 5. Y habiendo alzado Jesús los ojos, y viendo que venía a él una tan gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan, que coman estos? 6. Esto decía por probarle. Porque él sabía lo que había de hacer. 7. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastan, para que cada uno tome un poco. 8. Díjole uno de sus discípulos, Andrés hermano de Simón Pedro: 9. Aquí hay un mozo, que tiene 5 panes de cebada, y 2 peces. ¿Mas qué es esto para tanta gente? 10. Y dijo Jesús: Haced sentar la gente. En aquel lugar había mucho heno. Y sentáronse a comer, como en número de 5.000 hombres. 11. Tomó pues Jesús los panes. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los que estaban sentados. Y asimismo de los peces cuanto querían. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos, que han sobrado, que no se pierdan. 13. Recogieronlos pues, y llenaron 12 canastos de pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comido. 14. Aquellos hombres cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían: Este es verdaderamente el profeta, que ha de venir al mundo. 15. Y Jesús cuando entendió, que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey, huyó otra vez al monte él solo. 16. Y como se hiciese tarde, descendieron sus discípulos a la mar. 17. Y habiendo entrado en el barco, pasaron de la otra parte de la mar hacia Cafarnaúm. Y era ya obscuro. Y no había venido Jesús a ellos. 18. Y levantábase la mar con el viento recio, que soplaba. 19. Y cuando hubieron remado como unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús andando sobre la mar, y que se acercaba al barco, y tuvieron miedo. 20. Mas él les dice: Yo soy, no temáis. 21. Y ellos quisieron recibirle en el barco. Y el barco llegó luego a la tierra, a donde querían ir. 22. El día siguiente la gente que estaba de la otra parte de la mar vio que no había allí sino un solo barco, y que Jesús no había entrado en el barco con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. 23. Y llegaron otros barcos de Tiberíade, cerca del lugar en donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Comentarios. 1. Después de esto pasó Jesús a la otra parte de la mar de Galilea, que es de Tiberíades. 1. Mateo 14, 13. Marcos 6, 32. Lucas 9, 10. Betsaida y Cafarnaúm estaban de esta parte del lago por lo que mira a la Galilea. Y así no quiere decir que Jesús pasase a la otra ribera, sino solamente un golfo o brazo del lago que se extendía por lo interior de la tierra. 6. Esto decía por probarle. 1. Para probar su fe, y darle lugar con esto a que después admirase la grandeza del milagro. 7. Respondióle Felipe: 200 denarios de pan no les bastan. 1.
para que cada uno tome un poco. 1. Manuscrito. 200 dineradas de pan no les cumplirían. 9. Aquí hay un mozo, que tiene 5 panes de cebada. 1. Manuscrito. De ordio. Y 2 peces. 2. Texto griego. Caidio opsaria y 2 pececillos. 11. Tomó pues Jesús los panes, y habiendo dado gracias, los repartió, 1, entre los que estaban sentados, y asimismo de los peces cuanto querían. 1. Manuscrito. Es antiguolos, repartiólos a las compañías. Texto griego. Tois mateetais, oide mateetai tois anakeimenois a los discípulos, y los discípulos a los que estaban sentados. Los apóstoles estaban acostumbrados a obedecer, y tenían más fe. 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos, que han sobrado, que no se pierdan. 1. La abundancia no nos ha de ser ocasión de que disipemos los bienes que Dios nos ha dado. 14. Aquellos hombres cuando vieron el milagro que había hecho Jesús, decían, este es verdaderamente el profeta, que ha de venir al mundo. 1. Los judíos señalaban al Mesías con los nombres de profeta, de rey, y de hijo de David, y con el de Erjómenos, el que ha de venir. 15. Y Jesús cuando entendió, que habían de venir para arrebatarle, y hacerle rey. 1. Reconociéndole públicamente por el Mesías, que creían había de ser un rey poderoso que los haría dueños del mundo. Lucas 7, 19. Huyó otra vez al monte él solo. 2. Porque su reino no era de este mundo. Mateo 14, 23. Marcos 6, 46. Huyó, se retiró. 19. Y cuando hubieron remado como unos 25, o 30 estadios. 1. Poco más de una legua. 21. Y ellos quisieron recibirle en el barco, y el barco llegó luego a la tierra, a donde querían ir. 1. Quisieron recibirle, esto es, los recibieron con gran voluntad. Los otros evangelistas dicen expresamente que entró en el barco, y así cuando San Juan dice aquí, que desearon recibirle en el barco, explica el gran deseo que tuvieron de verle entrar cuanto antes, a causa de la tempestad que los ponía en peligro, y por la confianza que tenían en su socorro. No se engañaron en esto. Porque no tan solamente cesó luego la tempestad, sino que se hallaron por otro nuevo milagro en la misma ribera a donde navegaban.